Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Familia de la Comunidad Cristiana Internacional, muy buenos días. Bienvenidos a su devocional, donde tenemos ese encuentro con Papá Dios a través de su palabra. Continuando con el estudio del Salmo 37, hoy veremos el versículo 3 de dicho capítulo 37, el mismo que dice lo siguiente: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Bien, querida familia, como hemos visto el día de ayer lunes, la palabra de Dios nos decía: no te impacientes ni tengas envidia. Pero ¿por qué te decía que no te impacientes y no tengas envidia? La misma palabra de Dios nos enseñaba: porque aquellos que se impacientan y tienen envidias son como la hierba, serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Es decir, hijo de Dios. La palabra de Dios en este versículo 3 de este Salmo 37 nos enseña que en vez de preocuparnos y envidiar, David aconsejaba tanto al hombre como a la mujer de Dios que simplemente confiar en Dios y hacer el bien. Porque mirar la aparente prosperidad de los malvados es una de las formas en que a menudo nos distraemos y caemos. Hijo de Dios, recuerda, la fe puesta en Dios o tu confianza puesta en Dios cura la impaciencia. La vista está visca y ve las cosas solo como parecen. De ahí su envidia. La fe tiene una óptica más clara para contemplar las cosas como realmente son. De ahí su paz. Pero tú y yo nos preguntamos qué es confiar en Dios. Y te digo que al confiar en Dios no nos precipitamos, sino que esperamos su dirección. Tomamos tiempo para escuchar su voz, tomamos tiempo para leer su palabra y tomamos tiempo para acercarnos a Él y recordamos lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy te digo, elijamos entre confiar en Dios cada día y en medio de cualquier situación que estemos pasando. ¿Qué nos dio o qué nos enseñó el Señor Jesucristo? Sí, sobre la confianza. Y esto lo podemos ver en el libro de Marcos, en el capítulo 11, de los versículos 22, 23 y 24. Vamos a la palabra de Dios, con la Biblia en mano, y pongamos atención. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 22, dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Qué hermoso, ¿no? Que a pesar de las circunstancias nos enseña tener fe en Dios, tener opuesta nuestra confianza en Dios. El versículo 23 dice la palabra de Dios: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que digas, le será hecho. Qué hermoso. El versículo 24 de este capítulo de Marcos 11 nos enseña: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué hermoso mensaje. Sí, la palabra de Dios nos enseña entonces que todo es cuestión de no dejarnos llevar por la angustia o el temor, la desesperación o todo lo que estemos pasando. No dejarnos llevar por la impaciencia, no dejándonos llevar por la envidia, que es el mal de este mundo. Más bien, hoy nos recuerda la palabra de Dios que para que todo nos vaya bien, nosotros tenemos que confiar en Dios. Sí, señores, el Salmo 56:3 también nos dice en la palabra de Dios: en el día que tema, yo en ti confío. Imagínense, qué hermoso. En el día que tú estés pasando, hijo de Dios, sea cualquiera que sea la circunstancia que estés pasando, la palabra de Dios te dice: confía en Dios. En este Salmo 56, versículo 3, te dice: en el día que tema, yo en ti confío, Señor. ¿Dónde está puesta mi confianza? Está en ti.
Es como también nos dice el rey David en uno de los salmos, nos dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, donde estás tú, Señor. Qué hermoso. La palabra de Dios también nos enseña en el Salmo 20, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Toda mi confianza está puesta en ti, Señor Dios Todopoderoso. Sé que me cuidas y me proteges en todo momento. Qué maravilloso, qué hermosa, digo yo, promesa que Papá Dios. Él nunca va a dejar que su hijo caiga. Sigamos en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, capítulos 5 y 6. Versículo 5, me dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Qué maravilloso y qué hermoso. Versículo 6 me dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hijo de Dios, la palabra de Dios es clara y a veces digo que no necesita de mucha interpretación. Todo es cuestión de que nosotros nos apropiemos de ella y la pongamos en práctica. En Jeremías, en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículos 7 y 8 nos enseña la palabra de Dios: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Qué hermoso y qué maravilloso. Imagínense ustedes, confiar en Dios y en hacer el bien. Confiar en Dios y hacer el bien. Sí, señores. Pero también este versículo 3 de este capítulo 37 del Salmo que estamos estudiando nos dice también: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Termina este versículo diciendo: habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. David también aconsejaba tanto al hombre como a la mujer de Dios que dejara de lado la preocupación o la envidia, simplemente disfrutando de las bendiciones que Dios da. Te recuerdo, Él proporcionó al pueblo de Israel una tierra para disfrutarla, y su verdad fue como alimento para ellos todos los días de su vida. Sí, hijo de Dios, cuando la palabra de Dios nos dice: te apacentarás de la verdad, te digo, ¿quién es la verdad? Y la verdad es Cristo. Y cuando te dice: habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, no quiere decir la palabra de Dios que Él es el mismo Señor Jesucristo, el que nos va a instruir y el que nos va a enseñar. Hoy en día nos dice la palabra de Dios en este Salmo 37:3 que lo estamos estudiando: confiar en Jehová y hacer el bien. Haciendo estas dos cosas seremos instruidos y enseñados por el Señor Jesucristo a través de su palabra. ¿Para qué? Para llegar a su verdad. Y su verdad es nuestro alimento diario. Y esto es lo que nosotros tenemos que cultivar en estos tiempos. Sí, en estos tiempos que estamos pasando. Por eso te decía, no sé cómo estés terminando tú este año 2022. Quizás las promesas de Dios no se te han cumplido, pero te está diciendo la palabra de Dios: confía en Jehová y haz el bien. Sí, hoy te recuerda todas las promesas. Que no te dejes llevar por las cosas de este tiempo. No te dejes llevar ni por la envidia, no te dejes llevar por la impaciencia, que lo único que te hacen es a que te distraiga tu mirada de Dios. Sí, señores, porque ya te hemos dicho ayer lunes cómo termina el camino de los malvados. Sí, porque dice que los mansos heredarán la tierra. Sí, hijo de Dios. Recuerda entonces, hijo de Dios, algo que siempre hemos visto y te lo hemos recordado: los ojos de Jehová están sobre toda la tierra para mostrar su poder y su gloria a los de perfecto corazón. Por eso insisto y te digo, hijo de Dios, no te dejes llevar por la impaciencia ni por la envidia. Confía en Jehová y haz el bien. Y como lo dice en su palabra en 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye.
Sí, señores. Es decir, hijo de Dios, en el momento que tú estés pasando esa angustia y ese temor, acércate a Dios. Órale, pídele, clámale de sincero corazón y dile a papá, desnuda tu corazón ante Él para que Él te conceda las peticiones de tu corazón. Si Él nos oye, Él nos oye. Es decir, hijo de Dios, que en vez de precipitarte en hacer lo malo, insisto, ora y clama a Dios, acercándote a Él. Y Él te escuchará. Y como vuelvo y te repito, te concederá las peticiones de tu corazón. Esto es lo que tenemos que hacer hoy en estos tiempos. Sí, tiempos malos, tiempos peligrosos que estamos viviendo. Y esto lo hemos visto. Sí, señores, pero una cosa que hace el Hijo de Dios la diferencia, que Él confía en Dios y hace el bien. Se apacentará la verdad es Cristo. Él es el único que te puede instruir en estas horas que estamos pasando. Sí, hijo de Dios, no temas. ¿Cuál es la recomendación? Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y no te preocupes, Él sabe los pensamientos que tiene acerca de ti. Son pensamientos de bien y no de mal. Sí, hijo de Dios, no temas. Acércate a Él mientras lo pueda hacer. Confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él lo hará. Sí, Él concederá las peticiones de tu corazón. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por este día, papá Dios. Sí, gracias te damos, Padre, porque solamente tú lo puedes hacer. Bendito eres. Papá, en este día te pido por todos tus hijos, que seas tú bendiciéndolos, protegiéndolos y cuidándolos, Señor, de todo mal. Papá, permítelos seguir adelante, papá Dios, y no permitas que nada ni nada, Señor, nos distraiga tus caminos. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y con unción y el poder de tu Santo Espíritu, Padre, te hemos orado. Amén y amén. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.